Vamos a entrar, les voy a pedir que me acompañen en su lugar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener juntos en tu nombre. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a poder cada uno tener un corazón abierto, un corazón dispuesto para que tu palabra pueda caer como tierra, como en tierra fértil, como en tierra, Señor, que puede dar fruto. Ayúdanos, Señor, ayúdame a hablar tu palabra como debo hacerlo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema de la santidad posicional. Hace 15 días estaba yo hablando sobre el tema del viejo yo. ¿Qué había pasado con el viejo hombre? Y sobre los dos perros que se enseña y se dice que hay dos perros, uno blanco, otro negro. Bueno, igual y puede variar, ¿verdad?, el ejemplo, pero dicen que tenemos algo así como dos animales, digamos, a los cuales uno alimenta uno más que el otro. Y yo les decía que este tipo de doctrina no es realmente correcta desde el punto de vista bíblico. La pregunta sería, ¿qué le pasó entonces a mi viejo yo? ¿Qué pasó con el viejo Luis? ¿Qué pasó o qué pasa cuando una persona es atraída por Dios y nace de nuevo y dice, bueno, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, pero ¿qué pasó entonces con el viejo yo? ¿Qué pasó con mi viejo yo? Bueno, vamos a ver que la Biblia nos dice que nuestra antigua naturaleza, lo que nosotros éramos antes, ha sido crucificado con Cristo Jesús. La persona que yo era antes de ser salvo está muerto completamente. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz y murió, y dice Efesios que nos dio vida estando muertos, Él hizo un nuevo ser, una nueva criatura. El viejo yo fue crucificado, fue muerto, se acabó, ya no está. Ahora, es verdad que algunas personas cristianas, obviamente, dicen, como aquel boxeador que estaba frente al oponente, que parecía una torre comparado con él, y que durante cada round, cada que sonaba la campana, el oponente le golpeaba sin piedad, lo golpeaba fuertemente. Entonces, cada vez que esta persona llegaba a su esquina, donde estaba su entrenador, su manager, el manager le decía, sal y mátalo, no ha podido ponerte una mano encima. Y esto sucedía durante los rounds, cada episodio sucedía lo mismo. Venía otra vez el pobre hombre, golpeado, malherido, y le decía su manager, no ha logrado ponerte una mano encima. Finalmente el pobre hombre le dice a su entrenador, entonces observa al referee porque alguien me está matando a golpes. Muchos cristianos, de la misma manera que este boxeador, dicen, bueno, si entonces mi viejo yo se murió, ¿qué es lo que me está pasando? Porque alguien me está dando una paliza, de repente no actúo como
como se supone que debo de actuar, o como mi nueva naturaleza me dice. Y hay una confusión. La palabra naturaleza, en el diccionario Webster, lo define de la siguiente manera: el carácter esencial de algo, o el carácter innato o disposición. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el carácter esencial o innato de un cristiano? ¿Cuál sería ahora que es un hijo de Dios? ¿Cuál sería? Pues el centro de la vida y el nuevo ser que ahora tiene, tiene una disposición que anhela glorificar a Dios. O sea, dice Juan que ahora el Hijo de Dios ya no peca, porque la simiente de Dios está en él. Entonces, la naturaleza ha sido cambiada, totalmente cambiada. Yo hablaba de esto hace 15 días y les decía que la palabra que usa Pablo cuando dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una nueva criatura, habla de algo nuevo, no algo modificado, no algo como que lo medio lo compuso o remendó. No. Cuando una persona nace de nuevo, el placer de pecar no desaparece. No. Pero lo que sí sucede es que cuando el creyente peca, el placer se acaba. Y el pecado deja al cristiano sintiéndose vacío y no realizado, a diferencia de su vieja naturaleza cuando no era un cristiano. Cuando no era un hijo de Dios, sentía placer, pero no solo sentía un placer, sino que vivía en el pecado. No tenía ningún sentimiento de nada, era algo normal, era algo natural, esa era su naturaleza. Por eso ahora la naturaleza que Dios ha implantado en nosotros es una nueva naturaleza. Por lo tanto, podemos decir que no está en tu naturaleza, si tú eres hijo de Dios, el vivir un estilo de vida de pecado. Ya no está. Porque si no fuera así, entonces yo podría decir que no has experimentado un nuevo nacimiento. Cuando un cristiano peca, tiene un conflicto interno, porque su naturaleza ya no es una naturaleza que busca el pecar. Tu naturaleza es una naturaleza que ahora ha sido cambiada. No te molestarías, en pocas palabras, te sentirías tan cómodo como cualquier animalito que su naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, un perro ladra, es su naturaleza, no tiene ningún problema con eso. Pero cuando tú no te sientes cómodo con el pecado es porque tu naturaleza ya no es la que solía ser. Esa nueva persona que hay en ti tiene a Jesús como la fuente de vida. Tu viejo yo estaba muerto en el pecado antes de ser salvo. Teníamos una naturaleza, era la naturaleza del pecado, también llamada la naturaleza no regenerada, la naturaleza de Adán, el hombre natural, tu antiguo yo, como lo quieras llamar. La esencia de tu existencia en ese momento era que vivíamos, dice Pablo en Efesios 2, como todos los demás, siguiendo la corriente de este mundo, y estábamos completamente muertos. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo para salvación y nacimos de nuevo, el Señor Jesús nos ha cambiado. Nuestro fundamento ya no está en Adán, ahora estamos muertos para el mundo. Estamos vivos para Cristo Jesús y nuestra naturaleza y nuestra disposición es la misma del Señor Jesucristo. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1.
versos 3 y 4. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el apóstol Pedro que Dios, por medio de su palabra, nos ha llegado a ser, nos ha hecho más bien participantes de su naturaleza divina. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Por lo tanto, esa es la naturaleza que el creyente posee. Dios no tiene, ni tuvo, ni tendrá la intención de que compartamos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza que es una naturaleza de hijos de Dios regenerada. No tenemos dos gemelos siameses que son mitad espíritu y mitad Satanás. No, de ninguna manera. El Señor dijo en Mateo 12:25 que una ciudad o una casa dividida contra sí misma no permanece. Dios nunca nos va a dar dos naturalezas. La única naturaleza que tenemos o que tiene el cristiano es la naturaleza del Señor Jesús. Ahora, entonces, como este boxeador dice, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? No sé, siento que me están, cada round que me ponen, ¿verdad? Hay alguien que me está dando una golpiza. Bueno, vamos a ver que la Biblia se refiere a esa naturaleza como el viejo hombre. ¿Ya se acuerdan ustedes que leímos en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas? Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy. Bueno, voy a esperar un poquito. ¿Sí? 20. Gálatas 2, 20. Gálatas 2:20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, como persona, como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, que ha sido crucificado, ¿verdad? Que está crucificado juntamente con Cristo, esta palabra está en aoristo, crucificado, es una palabra griega que está en tiempo aoristo. Esa palabra aoristo indica un evento histórico que tuvo lugar en un tiempo específico, crucificado. Pablo está diciendo, yo he sido crucificado también. Cuando Cristo fue crucificado, también yo fui crucificado con Él. Y dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Hemos muerto junto con Cristo en la cruz y ya no vivimos más para nosotros, como dice el apóstol. ¿De quién estaba hablando? De Él. Dice, he sido crucificado, ya no vivo yo. ¿De quién se estaba refiriendo? A su antigua naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue viva en nosotros, lo voy a explicar en un momento, pero nuestro viejo yo ha muerto. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Bueno, vamos a Romanos capítulo 6 para poder entender un poquito más lo que el apóstol Pablo está diciendo.
porque nuestro viejo yo ha sido crucificado en la cruz. Dice Pablo, me voy a esperar un poquito, Romanos capítulo 6, ustedes me dicen cuando lo tengan. Romanos capítulo 6. Vamos a ver lo que dice aquí. Romanos capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué? En sus versiones, ¿cómo lo dice? Muerto. ¿Alguna otra tiene otra traducción que lo diga de otra manera? Muerto. Ok, bueno. Los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A quién? Al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Se dan cuenta la cantidad de veces que estos versículos dicen que nosotros morimos? O por lo menos de manera implícita nos dicen ¿qué parte de nosotros murió? Nuestro viejo hombre, la naturaleza que teníamos, ese hombre antiguo, ¿verdad? Ese hombre no regenerado murió. Déjenme leerles un comentario bíblico. No sé si alguno de ustedes, bueno, yo sé que algunos sí, pero no todos conocen a el doctor Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones fue un predicador. De hecho, él fue obispo de la iglesia de la abadía de Westminster en Inglaterra, y él dijo lo siguiente, que de hecho es uno de los, bueno, para mi gusto creo que es uno de los mejores predicadores. Tiene muchos libros. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de comprar o de adquirir libros del doctor Martyn Lloyd-Jones, él era doctor porque él era cirujano, y fue llamado por Dios al ministerio, un excelente predicador. Y él habla sobre el capítulo 6 de Romanos. Dice lo siguiente, sobre la escritura que acabo de leer. Dice, esto es para mí uno de los aspectos más reconfortantes, seguros y gloriosos de nuestra fe. Jamás se nos llama que crucifiquemos a nuestro viejo hombre. ¿Por qué? Porque eso ya se hizo. El viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. En ningún lugar dicen las Escrituras que matemos al viejo hombre, por la razón obvia de que éste ya se ha ido. Ese es el método del Nuevo Testamento para enseñar lo que llamamos santificación.
Todo el problema nuestro, dice el Nuevo Testamento, es que no nos damos cuenta de quiénes somos, sino que seguimos pensando que somos el viejo hombre e intentamos hacer las cosas del viejo hombre. Eso ya ha terminado. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ya no existe, ya no está presente. Si eres cristiano, el hombre que eras en Adán ha dejado de existir. Ya no es una realidad. Ya estás en Cristo. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Claramente dice el doctor Martin Lloyd-Jones, dice el problema, y creo que realmente ese es el problema. El problema es que los cristianos, no todos obviamente, siguen todavía, como lo dice él, pensando que somos el viejo hombre. La realidad es que el viejo hombre fue crucificado. Dice Colosenses capítulo 2, versos 11, si me acompañan por favor, Colosenses capítulo 2, verso 11. Cuando lo tengan, ustedes me dicen, ¿sí? ¿Estamos listos? ¿Ya? Dice así, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Dice, en él, o sea, en Cristo, fuimos circuncidados. Pero no fuimos circuncidados con una circuncisión literal, física, no. Sino que fuimos circuncidados, dice Pablo, cuando él quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, que había en nosotros, en la circuncisión de Cristo. Ahora, voy a explicar esto. Dios estableció con Abraham la circuncisión como una señal del pacto con el pueblo hebreo. Le dijo, mira Abraham, todos los varones se van a circuncidar, todos, nacidos en casa, incluso los esclavos. Cuando el hebreo removía la piel de cada varón, cuando los circuncidaban a los hombres, era una evidencia de que se había removido una antigua identidad. O sea, la circuncisión significaba que ahora tú tenías una identidad como pueblo hebreo. Y no solo eso, sino que también significaba que tenías un pacto o relación adquirida con Dios. Eso es lo que la circuncisión significaba. Número 1, tengo una identidad. Número 2, tengo un pacto de relación con Dios. Pero aquí Pablo nos dice que en estos días de la gracia, en los que estamos viviendo, Dios ha establecido un nuevo pacto con su pueblo. Y bajo este nuevo pacto o testamento, la circuncisión involucra no la circuncisión física, sino interior. O sea, ahora Él quita de nosotros esa parte que no sirve, nos la quita y nos hace de la misma manera como el pueblo de Israel, nos da una identidad y nos hace tener un pacto o una relación por gracia adquirida con Dios. Voy a leer un comentario de un hombre que se llama Charles Stanley, ella murió también, sobre esta escritura, y él dice lo siguiente: para ilustrar cómo se recorta aquella parte del cuerpo por medio de la cual se genera la vida,
Dios utiliza la circuncisión. Lo que está diciendo es que Dios recortó o quitó esa vieja naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestros padres. Esa naturaleza había sido envenenada por la naturaleza adámica. La antigua naturaleza es aquello en nuestro interior que nos hace desobedecer y rebelarnos. Y Dios trata con ello en la salvación. Dios ha quitado de nosotros aquello que se nos había dado al nacer, esa antigua naturaleza pecaminosa. Cuando habla Pablo de la circuncisión, de la nueva circuncisión, se está refiriendo a esto. Entonces, la fuente antigua de nuestra vida pasada ha sido cortada de nosotros por medio de la circuncisión efectuada en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Y alguien dijo, Dios no solo quita las telarañas, Él mata a la araña. Cuando pecamos, porque pecamos, y lo dije Juan, estamos actuando de una manera que no es natural en nosotros. Estamos actuando de una manera que no es la que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque nuestra conducta contradice nuestro carácter. Por eso dice Pablo en Colosenses capítulo 3, vamos allá por favor, Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Me voy a esperar. Si pues han resucitado con Cristo, busquen, dice Pablo, las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre, de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. Dicen, no en las de ¿qué? De las de la tierra, las terrenales. Verso 3, porque han muerto y su vida está escondido con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Por eso, mis amados hermanos, el verdadero Hijo de Dios, cuando peca, está actuando de una manera contraria a la naturaleza de Dios. Es por eso que cuando pecamos, tenemos un gran sentir, pesar, dolor por lo que está pasando. Vamos a ver ahí mismo en la misma línea. La pregunta es, entonces, ¿por qué sucede que no me siento o no siento a veces que mi naturaleza sea una naturaleza muerta? ¿Por qué sucede esto? Bueno, el apóstol Pablo nos explica esta razón en Romanos. Vamos ahí a Romanos capítulo 7. En el verso 1, ¿ya lo tienen? Bien, dice así: ¿acaso ignoran, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une otro marido no será adúltera. Eso lo entendemos bien, ¿no? Se muere, es viuda, se puede casar, no hay problema, pero si lo hace mientras está viva y tiene su marido, pues está adulterando, eso se entiende. Luego, verso 4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Luego, dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué hacíamos? Dice ahí el verso 5, ¿qué hacíamos? Mientras estábamos en esa vieja naturaleza, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pregunta Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? No, en ninguna manera, dice él. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocería yo la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces pregunta Pablo en el verso 13, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No, de ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy un carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se fijan? Hemos sido liberados. Nuestro viejo yo fue muerto, claro que sí, pero existe una ley en nuestros miembros, que es una naturaleza que peca. Y por lo tanto, mientras estemos en la tierra, mientras tengamos este cuerpo, vamos a tener esta lucha. Pero eso no significa que no he nacido de nuevo, no significa que mi naturaleza no es una naturaleza santa. Claro, yo expliqué esto. Cuando dice Dios, cuando habla y nos dice que somos sus hijos, que somos santos, es porque así lo somos. Sin embargo, ¿qué sucede? Lo que sucede, hermanos, es de que aun cuando este cuerpo, nuestro cuerpo también, ha sido ya cambiado, ¿verdad? Nuestra naturaleza es una naturaleza redimida. Tenemos nosotros que entender que hay una ley en nuestros miembros que lucha en contra de la ley de Dios que está en nosotros. Pero, hermanos, déjame decirte, en la Biblia, la palabra nos enseña que ahora nosotros
con este nuevo yo, Él nos ha dado el poder para resistir el pecado y nos ha dado el poder para vivir victoriosamente. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros fuimos lavados por el Señor, cuando fuimos unidos en Él, en una unión eterna, ahora Él vive en nosotros. Y Él se quiere expresar o quiere expresar su vida a través de la nuestra. Porque Él dijo que de todo aquel que viniera a Él y creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Dice 2 de Corintios capítulo 5, por favor vamos ahí, versos 15 y 16. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 15 y 16. Debemos entender que la identidad del creyente ya no está conectada en este mundo. Dice, y por todos murió, dice el apóstol Pablo, por todos murió para que los que viven, ¿qué? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice, de esta manera Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí. No, ya no, sino que ahora viven para aquel que resucitó, que murió y resucitó por ellos. La totalidad de la vida cristiana, hermanos, está contenida en Jesucristo. Nuestra vida es Él. No es algo con relación a Él, es Él mismo. El propósito de Dios atraer al cristiano hacia sí mismo es para vivir su vida. Ahora nosotros podemos vivir una vida victoriosa. No estar concentrándonos en el pecado y, bueno, es que este pecado que no me deja. No. Ahora podemos y debemos de vivir nuestra vida en Cristo Jesús, sabiendo que nos ha dado el poder para nosotros decir no al pecado. Nosotros nos enseñoreamos del pecado, no el pecado de nosotros. Ya no es como antes. Antes éramos esclavos del pecado. Yo expliqué esto cuando les dije, cuando dice Pablo que éramos esclavos, lo está diciendo de manera literal. O sea, un esclavo no tenía derechos, no tiene ningún tipo de prestación, no. El esclavo es un objeto, sirve con un propósito. Incluso algunos de los amos más tiranos, cuando un esclavo se enfermaba, pues simplemente lo dejaban morir, peor que un animal. No era una cuestión de decir, bueno, pobre de mi esclavo, estuvo desde la mañana hasta muy noche. No me importa, es mi esclavo y ahora quiero que hagas esto y quiero que hagas el... Aunque la gente diga, no es verdad, yo no soy esclavo del pecado. Claro que lo es. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. O vives tu vida para el pecado o vives tu vida para Dios. No existen puntos medios. No existe tal. Ahora en Cristo somos una nueva naturaleza, somos un nuevo ser en Él. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, porque lo único que sucede cuando alguien trata de vivir la vida cristiana en sus fuerzas, siempre le va a llevar a la frustración y al fracaso. Voy a ilustrar esto. ¿Cuántos de ustedes han ido, o más bien, cuántos de ustedes han visto personas con respiración artificial?
¿Cuántos de ustedes han visto? Muy bien. Muchas veces las personas que les han operado y que salen del quirófano y que por razones obvias no pueden todavía respirar por sí mismas, les ponen este aparato, ¿verdad? Y no sé si se han dado cuenta, pero algunas personas tienen un problema muy serio con estas máquinas. ¿Saben por qué? Cuando a alguien le ponen el respirador, muchos tienen graves problemas porque cuando les ponen el aparato, el paciente solo necesita relajarse. O sea, el aparato hace la función del pulmón. ¿Qué tienes que hacer? Relajarte y dejar que el aparato haga todo. Pero muchos tienen problemas porque cuando a una persona le ponen el aparato al paciente, le da pánico e intenta hacer lo que el aparato está haciendo. Dice, tranquilo, tranquilo, y suenan ahí, pip, 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 llegan las enfermeras corriendo, ¿verdad? Y el doctor dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, está sofocándose porque quiere hacer algo que la máquina hace por sí sola. Y sabes que muchas veces sucede de la misma manera con muchos cristianos que tratan de ayudar a Dios, tratan de ayudarle a respirar, pero el aparato ha sido diseñado para precisamente darte el oxígeno que no tienes. Incluso algunas personas, no sé, ¿a quién le han puesto este aparato? ¿De aquí a nadie? ¿Mande? Cuando te operan. Bueno, dicen, ¿a ti te lo hicieron, Emelia? Cuando te operaron de la nariz, ¿sí? Dicen, tú nos puedes decir si es verdad o no, pero que da una sensación de miedo. Ajá. La tráquea, sí, claro, se reseca, duele. Ahora, hermanos, Dios jamás diseñó que la vida cristiana fuera una lucha en el sentido como de lo que estoy hablando. Más bien, el cristiano debe de fluir y de caminar en el espíritu tan natural como respirar. Es una lucha, sí, en el sentido de que siempre vamos a tener un conflicto con nuestra naturaleza, con esta naturaleza humana. Pero si nosotros estamos intentando ayudarle a Dios en nuestra vida, vamos a fracasar. Nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos nosotros que estar dispuestos a vivir nuestra vida a través del Espíritu Santo, caminando con Dios en el día a día, día a día, día a día. Hay personas, obviamente no es el caso, pero hay iglesias en donde les hacen creer que una persona, por muchos esfuerzos o muchas actividades o por muchas cosas que haga, se mantienen llenas del Espíritu Santo o sienten que esa es la manera de agradar a Dios. Pero eso es un error. De hecho, la manera natural, como lo dice Juan en el capítulo 15, es que si nosotros permanecemos en Él, damos fruto de manera natural. No es algo provocado. O sea, no es algo que nosotros lo vayamos a hacer. Nadie puede hacerlo. Es como el ejemplo que yo daba de un árbol de naranjas. Un árbol de naranjas se espera que de manera natural produzca naranjas. Si no las produce, entonces hay un problema. Pero no es que el naranjo esté esforzándose y diciendo, yo tengo que dar naranjas. No, es algo que lo va a dar de manera natural. Es lo que Cristo dijo en Juan 15. Si permanecen en mí, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, yo el que permanece en mí de manera natural
No es algo forzado, no es el que muchas de las veces la persona esté activa y diga, no, pues yo estoy cantando y también doy clases y estoy haciendo esto y voy a evangelizar. Muchas veces se ha confundido el activismo con el producir fruto. Y eso es un error muy grande, muy grande. No es así. Realmente la vida cristiana es una vida que se va dando de manera natural. Miren, vamos a Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30, porque el Señor Jesucristo habló sobre de esto. Él habló sobre esto que estoy hablando yo. Y de hecho, una persona que se engancha en este tipo de actividades, a la larga, como lo dije hace un principio, se va a gastar, se va a acabar, va a terminar frustrada, va a terminar confundida, va a terminar llena de tantos compromisos que al final de cuentas va a ser como esos hámsters que los ponen en sus jaulas, las ruedas, para que ellos crean que están corriendo muchos kilómetros. La realidad es que ni siquiera avanzaron 10 centímetros, ¿verdad? El animalito pues sí está corriendo, ¿verdad? Y él está bien idealizado, creyendo que él va corriendo, ¿verdad? Cuando se baja de su rueda, está en el mismo lugar y no pasó nada, y bien cansado, que es lo peor. Fíjense lo que el Señor Jesús dijo a sus oyentes, a las personas que estaban cerca de Él. Él les dijo esto: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hemos interpretado mal este texto. Yo recuerdo que desde que yo era un jovencito, este texto se lo leían a la gente de afuera, a la gente del mundo, y está bien, pero hay que entender el trasfondo de este texto. Aquí Jesús está haciendo un llamado a esa gente atribulada, cargada, trabajada religiosamente. Hay que entender que la gente a la que Jesús le está hablando son gentes a las que los fariseos les ponían demasiadas leyes y cargas sobre sus hombros. Ellos tenían que llevar una estricta ley, una regulación que ellos habían cambiado. Ellos lo habían hecho una carga, en lugar de ver el día sábado como una bendición. Porque recuerden ustedes, por citar un ejemplo nada más, a ver, yo quiero ver si alguno de ustedes sabe, el día sábado, ¿cuándo fue que se instituyó? El día de reposo. Dios lo instituyó. ¿Cuándo fue? En la creación. En la creación. ¿Con qué fin lo hizo? Para darle al hombre algo llamado descanso. Y que a través de ese día de descanso pudiera el hombre también darle gloria a Dios. Dios sabe que no somos robots, no somos máquinas. Tenemos que descansar. Dios instituyó un día para descansar, para dedicarlo a Él. Dice, ay Señor, gracias por el descanso. Pero ellos lo habían convertido ahora en algo religiosamente pesado, en algo que incluso ellos ya habían destinado, ya habían marcado cuántos pasos podías tú dar en el día sábado. Así como lo oyen. Si decían, bueno, voy a ir al mercado, ¿cuántos pasos son? Oh, pues de mi casa al mercado son como, no sé, ¿qué les gusta? 300, 200. Dice, no, ¿sabes qué te pasas? Son 150. Híjole, ni modo.
Cuando salían a la calle, tenían que regresar y lavarse las manos, porque se habían contaminado con la gente alrededor. O sea, la gente que no era judía con la que se relacionaban era gente impura. Y solamente estoy dando ejemplos bastante ligeros, pero todo lo que era la ley, los fariseos ya le habían dado una interpretación distinta, de tal manera que la gente estaba trabajada y cargada religiosamente hablando. Y Jesús les dice: vengan a mí, todos esos que están siendo agobiados, cargados, trabajados, que sienten que tanta regla, tantas regulaciones los están haciendo que se cansen, que estén completamente agotados. Totalmente, dice, yo los voy a hacer descansar. Y cuando Él dice, lleven mi yugo, el llevar el yugo para nosotros es algo que tiene que ver con los animales que se ponen cuando están en el campo. En realidad aquí no se está refiriendo a eso. Aquí Jesús está hablando de la enseñanza. Era muy normal que en el tiempo de Jesús el yugo era lo que el maestro, el rabino, la enseñanza que tenía se la daba al discípulo. O sea, lo que yo te enseño te lo pongo, y era poner el yugo, a eso se refiere. Y Jesús lo que está diciendo: lleva mi enseñanza, lleva mi doctrina, lleva mi pensamiento, dice, y aprende de mí. Ahí lo confirma como un rabino, dice, aprende de mí. ¿Qué voy a aprender? Que soy manso, soy humilde de corazón. Y al conocerme, al saber que mi yugo, mi doctrina, mi enseñanza es ligera, como consecuencia vas a encontrar ¿qué? ¿Qué vas a encontrar? Descanso para tu alma. Porque dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, vemos que muchas veces, el día de hoy, el estilo de vida de muchos cristianos está saturada, está sobrecargada, está llena de muchas regulaciones de hacer, no hacer, pero realmente aquí lo que está diciendo es que el cristiano ha entrado en el reposo. ¿Quién es el reposo? Cristo. Cristo es nuestro reposo, es nuestro descanso. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Pablo enseña como caminar en el Espíritu. Vamos rápidamente a Gálatas, capítulo 5, versos 16. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No de tu viejo yo, ese ya murió. Estamos hablando de la carne propia, natural, que tenemos como todo hombre. ¿Sí me entienden? Muy distinto, muy diferente. Dice, porque el deseo de la carne es, ¿qué? Contra del Espíritu. Y el del Espíritu es, ¿qué? En contra del de la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres hacer. Es lo que Pablo habló en Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, y es una lucha. Y luego sigue diciendo, verso 18, pero si son guiados por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, no están bajo la ley, ya no estás bajo ese régimen, no, ya no. Y luego dice, manifiestas son las obras de la carne, son claras, son evidentes, y ya dice cuáles son. Pero quiero poner rápidamente, que pongamos nuestra atención en el verso 16, porque el verso 16 en algunas versiones, yo leí la versión Reina Valera, pero en otras versiones dice así, andad en el Espíritu, y de esta manera no satisfaceréis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, el andar en el Espíritu como consecuencia nos hace no satisfacer los deseos de la carne. Es una consecuencia. No sé si me explico, ¿verdad? No, ¿quién tiene esa versión?
¿Quién en sus versiones dice de esa manera? Algunas de sus múltiples versiones que tienen en sus aparatos, ¿alguien tiene? ¿O cómo dicen sus versiones? Que no sea Reina Valera, pues. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Otra versión? ¿Se fijan? Y así no desearán. Obedezcan al Espíritu de Dios. Y así no desearán. Caminar en el Espíritu es precisamente vivir, estar, andar significa todo lo que es nuestra vida, todo lo que somos. No importa si tú vas a tu trabajo, tú estás en tu cuerpo, pero tu espíritu, tu alma están en Cristo. ¿Y qué estás haciendo? Estás trabajando, pero estás concentrado pensando en las cosas de Dios. Dice, anda en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu produce en nosotros? Lo sigue diciendo más abajo. Si ustedes siguen leyendo, estábamos leyendo, en el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. De hecho, en el griego, en la versión... Más bien, en la Biblia paralela, griego-español, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y pone un punto ahí, amor. Y entonces, algunos han dicho, algunos teólogos han dicho que esto es verdad, porque el fruto del Espíritu es amor, y del amor se desprende todo lo demás. O sea, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre son el fruto que produce el amor. Y creo que es verdad, porque el Espíritu Santo, en todo verdadero Hijo de Dios, produce amor. Un amor genuino, real, que lo dice Pablo en 1 Corintios 13, lo desglosa cuando dice el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, todo lo cree, todo lo espera, efectivamente, y de él se desprende lo demás, que es que gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Ahora, va rápidamente, por favor, que el tiempo me come. Romanos capítulo 7. Por aquí voló una pluma, un lápiz. Yo dije, ya me están aventando cosas, mano. Como que me están desaprobándome o algo así, ¿no? Romanos 7, ¿ya lo tienen? Bien. Verso 4. Ustedes me dicen. Bien, ¿todos lo tenemos? Bien. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley. Ya lo leí hace un momento, ¿verdad? Pero dice, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos al régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto creo que ya lo había leído hace un momento. Sí, ya lo había leído. A ver, permítame. Vamos a ver... No, estoy mal. Perdón. Vamos a ver Romanos, disculpen hermanos, es que lo tenía aquí repetido. Romanos, capítulo 8. Es que lo tenía aquí y se me revolvió. Leyendo o llevando la secuencia de lo que estábamos leyendo hace un momento. Dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Los que, dice Reina Valera, no andan conforme a la carne, que vimos que eso no está, simplemente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, porque la ley, escuchen, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuchen, porque los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, dice, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, tenemos una deuda, sí, pero no con la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Ya no, ¿se fijan? Ya no tenemos el espíritu de esclavitud que antes teníamos, no, sino que ahora hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Dice la versión traducción viviente en estos versículos, lo voy a leer en el verso número 3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y lo hizo para que se cumpla totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu los controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios, jamás lo va a hacer. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. No,
Dice, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, verso 12, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No, hermano, no están obligados, ya no. Tenemos nosotros el poder de decir no, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cristo mismo es nuestro poder sobre el pecado. Conforme nosotros permitimos y caminamos en el Espíritu, que Él exprese su vida a través de la nuestra, experimentamos una victoria continua sobre el pecado. Yo hablé, que obviamente ya no lo voy a continuar la semana que entra, pero es importante que nosotros veamos que Cristo Jesús nos ha dado la victoria. ¿Podemos hacerlo? Sí. Por eso es que Pablo en sus epístolas les escribe a los cristianos y les dice, quiten de ustedes esto, quiten de ustedes aquello, no hagan esto. Dice, el que robaba ya no robe, trabaje, no mientan. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que los hijos de Dios tenemos el poder para decir no. La semana que entra continuamos, si Dios nos lo permite. Y bueno, pues, ¿por qué no se ponen de pie, por favor? Señor, ayúdanos, Padre, a poder vivir nuestras vidas completamente dedicadas a ti, en todo lo que hacemos. Decía el apóstol Pablo, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Señor, ahora nuestra vida ha dado un giro completo. Ahora vivimos una vida totalmente distinta. Somos una nueva criatura. Dice Pablo en Efesios que tú nos has salvado para que podamos vivir en esas obras que tú habías ya preparado de antemano. Padre, ayúdanos a poder entender que cada día de nuestra vida lo debemos de vivir a través de ti, por medio de ti, por medio de tu palabra, en el poder que el Espíritu Santo nos da para vivir una vida en victoria. Y no necesitamos nosotros declarar absolutamente nada. No tenemos por qué decretar absolutamente nada. Nuestra vida contigo es una vida continua que fluye día con día en obediencia hacia tus mandamientos, hacia tus ordenanzas, sometidos plenamente a tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, rechazando aquello que no te agrada. Porque ahora nuestra naturaleza debe de actuar, si es que somos de ti, de acuerdo a ella, rechazando, odiando aquello que antes amábamos. Y que cada día podamos traerte gloria en lo que hacemos. Perdónanos, Señor, porque fallamos. Perdónanos, Dios, porque muchas de las veces cedemos. Ayúdanos, Dios, a poder
cada día de nuestras vidas ir creciendo en tu gracia, como dijo el apóstol Pedro, conocerte más, vivir en ti. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.